¿Qué es el pecado? El primer paso en cualquier viaje bien planificado es determinar nuestro destino. Tenemos que saber hacia dónde vamos con el fin de saber cómo vamos a llegar allí. Si deseamos dejar de pecar para tener una vida completa, total y permanente sobre el pecado, tenemos que saber cómo esa victoria es, cómo luce. Necesitamos tener una visión clara de nosotros mismos como seres libres del pecado y entender lo que esto realmente significa para nuestras vidas. Aquellos de nosotros que han sido criados en cualquier cultura occidental influenciada por la tradición cristiana, se nos ha dicho desde el principio de nuestras vidas que somos pecadores, entre comillas. En algunas religiones, incluso en algunos hogares, esto se enfatiza a un mayor o menor grado, pero la idea casi siempre es la misma. Solo por ser lo que somos, se nos dice, no estamos en gracia o en favor con el Creador Todopoderoso. Por supuesto, sería muy cruel decirle simplemente a un niño, eres un pecador, no puedes hacer nada bueno frente a los ojos de Dios, y dejarlo así. Una familia que ha sido instruida en el Evangelio se asegurará de que el niño entienda que a pesar de esta identidad de ser un pecador, no obstante Dios le ama y desea deleitarse en él. ¿Y cómo es que esto se logra? ¿Cómo podemos hacer que Dios esté complacido con nosotros? Porque al aceptar a Yahshua, su Hijo, en nuestros corazones, Él tomó la penalidad por nuestros pecados y sufrió el desagrado de Dios el Padre para que el Padre pudiera estar complacido con nosotros y nos aceptara como sus hijos. Estoy usando aquí términos muy sencillos como los de un padre, lo que un padre le diría a un niño, pero la esencia de lo anterior es la manera en cómo el Evangelio se presenta hoy en día y por lo general. Ciertamente no hay nada erróneo acerca de lo que se ha escrito o se ha dicho, especialmente si se usa como una especie de una primera introducción a la idea de la salvación. Pero el problema fundamental que surge una y otra vez es que la palabra o el término pecador, el concepto pecador y el mismísimo concepto del pecado a menudo se definen incorrectamente. Y es que alguna vez, en realidad, si es que alguna vez se ha definido bien, a menudo toma la forma de una definición circular, algo como lo siguiente. ¿Por qué no está complacido Dios conmigo? Porque soy un pecador. ¿Qué es un pecador? Alguien que hace cosas que a Dios le desagradan. Entonces, ¿qué es el pecado? Algo que a Dios le desagrada. Si el niño pregunta qué es pecado, por lo general recibirá ejemplos de lo que se considera como pecados. Esta es una diferencia sutil pero muy importante. Los pecados, como se le explica a un niño o a cualquier persona en realidad,
tomarán la forma de las malas acciones, como robar, mentir, herir a otros y así sucesivamente. Pero si el pecado no es definido apropiadamente, entonces aquellos a quienes solo se les dice en qué consisten los pecados desarrollarán una creencia de que Dios está mucho más interesado en lo que hacen o dejan de hacer que en quienes son. La mayoría de las religiones en el mundo, de hecho, podrían describirse con exactitud como religiones basadas en obras. Incluso aquellos que dicen que son solo fe o solo gracia, en la práctica realmente reflejan una definición del pecado que se centra más en lo que la gente o en lo que ellos deberían estar haciendo, pero que pueden no estar haciéndolo. Sin embargo, mi amigo y mi amiga deseamos algo mejor. No solo deseamos tener victoria sobre los pecados que detendrían tal o X acción. Deseamos tener victoria sobre el pecado, es decir, esa cosa que causa o hace que uno sea un pecador y por lo tanto ejecuta cosas o practica cosas pecaminosas. Definamos pues nuestros términos correctamente, me refiero bíblicamente, y veremos más claramente el camino que tenemos por delante. La definición de pecado. Vamos a ver cuál es la definición del pecado. Si usted tiene el beneficio o tiene la oportunidad de usar una Biblia electrónica o por el internet o online, puede hacer la siguiente búsqueda de palabras o frases. Es posible que usted aprecie este experimento. Primero escriba la frase pecado es. Encontrará entonces algunos pasajes que dicen que el pecado de alguien es muy grande o está cubierto. Hay un versículo que lee así: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. Esto nos dice más sobre lo que el pecado hace a un pueblo que lo que realmente es. De hecho, de los 11 pasajes que encontré en la Biblia, me apareció un solo versículo o pasaje que es en realidad una definición. Y es el siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Segundo, escribamos la frase es pecado o son pecado. Quizás podamos encontrar de esa manera algo que sea pecado y que sirva como una definición adicional complementaria al del versículo de Primera de Juan. Esta vez vamos a encontrar un menor número de pasajes, sin embargo, estos pasajes son prometedores en términos de proporcionar una definición. Echemos un vistazo. Por ejemplo, Proverbios 21:4, que dice: la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Proverbios
24:9 dice: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come, es decir, algo que ofenda a un creyente, es condenado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Primera de Corintios 15:56 nos dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Santiago 4:17. Por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, o es pecado. Santiago 4:17. Ahora primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Estos pasajes nos dan un poco más de información, pero lo que le pediría es que encuentre lo que todas estas 6 citas o pasajes tienen en común. ¿Qué tienen estos pasajes en común? El denominador común de todos los pasajes anteriores es que ninguno de ellos está realmente enfocado en las acciones. Se podría pensar que Pablo podría estar refiriéndose a alguna acción al hablar acerca de la alimentación, que es una acción, ¿no? Pero notemos que la acción misma es hecha pecado, es pecado debido a la duda o incredulidad del que come. Del mismo modo, Santiago habla en el 5º pasaje o versículo de hacer cosas. Pero tenga en cuenta que no menciona ninguna acción en particular y señala que tal o X acción es pecaminosa, solo para aquellos que saben algo y evitan la obligación o el deber de llevarlo a cabo. La definición del pecado en estos versículos consiste totalmente del estado de la mente, es decir, la mentalidad o la actitud. De hecho, algunos de ellos lo dejan explícitamente claro, como el pensamiento del necio es pecado, nos dice Proverbios. El apóstol Juan señala que toda injusticia es pecado. Y esto no se limita a las cosas que hacemos en el mundo físico. Supongamos que haya un hombre con un corazón malo que haya descubierto una manera de obtener ganancias financieras o en términos de autoridad hace buenas obras. ¿Es un hombre tal, semejante a Cristo? ¿Es tal hombre un hombre santo? Evidentemente no. Por lo tanto, aunque los pecados, en plural, pueden referirse a acciones individuales, el concepto del pecado es mucho más abarcante y habla o se refiere
al estado del corazón y de la mente. La Biblia es perfectamente coherente sobre esta enseñanza y en ambos testamentos lo dice. El pecado es una condición, un estado de ser y una cualidad o característica de la mente y del corazón. Si deseamos tener victoria sobre el pecado, el cual nos llevará al instante y de forma permanente, nos llevará a dejar de cometer los pecados que resultan del pecado, de esa condición. Entonces debemos conquistar la mente y el corazón que están en oposición a la ley de Dios. Pero espere un momento, alguien dirá, este primer pasaje que encontramos es sobre las acciones, porque Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley, y eso significa quebrantar un mandamiento o una regla. Tal vez le ayude al lector el tener en cuenta que en el lenguaje que Juan usó, el lenguaje que el apóstol Juan usó para escribir ese pasaje o ese concepto, es decir, la frase transgresión de la ley, fue traducida al inglés o al español, pero fue traducida a partir de una sola palabra, que es anomia o anomía. La mejor connotación y comprensión de este término de anomia no es romper una regla, sino algo mucho más simple que eso. Se refiere a anarquía. Un estado donde no hay ley. Una condición, anarquía. Si tuviera que describir a alguien que yo conozca como anárquico, la mayoría de la gente no comenzaría de inmediato a preguntarse o a pensar sobre qué delitos concretos ha cometido. Más bien entenderán que estoy describiendo a alguien que no tiene respeto por la ley en absoluto. Cualquier delito o crimen que esta persona cometa es debido a esa falta de respeto, esa falta de deseo por ser un ciudadano responsable y ordenado. Esto es precisamente lo que Juan está describiendo. El pecado es anomia o anomía, y esta declaración está en perfecta armonía con todos los demás pasajes bíblicos que hemos encontrado, los cuales proveen otros tipos de definición. No consiste de las acciones, sino del carácter del individuo mismo, del carácter del individuo. Entonces hagamos un breve resumen. Lo que hemos visto es que debemos definir adecuadamente nuestros términos para asegurarnos de que cuando hablemos de la Biblia y de lo que hemos aprendido de ella, tengamos una comprensión tan cercana como sea posible al del significado que se le dio, como fue el propósito que se compartiese a otros. Hemos visto que el término pecados
que tiende a indicar las acciones, a menudo se confunde con el pecado, que es un concepto más amplio que las escrituras usan para referirse a un estado de mentalidad y de carácter. Lo que tenemos con Cristo, es decir, lo que debemos tener a través del poder de Cristo, es el control sobre nuestros pensamientos y emociones. Primera de Corintios 2:16, Filipenses 2:5. Conquistando así, es decir, venciendo así el pecado dentro de nosotros y completamente cesando como resultado natural de cometer pecados en nuestras acciones externas. Ahora, esto solo puede hacerse a través del Evangelio verdadero, de recibir el verdadero Evangelio. Y es el fruto y la señal de un fiel y verdadero creyente, porque todo aquel que es nacido de Dios no peca, es decir, no comete pecado, porque su simiente permanece en él. Su simiente, la simiente de Yahweh, Cristo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. En nuestro próximo estudio veremos la diferencia entre la tentación y el pecado. La comprensión de esta distinción puede ser a la vez muy animadora y fortalecedora para nuestra fe. Muchas gracias por haber escuchado y espero que este estudio les haya bendecido grandemente. Yahweh les bendiga.